tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Y hoy tenemos a un invitado de Nicaragua a las celebraciones del 19 de julio, periodista, comentarista, analista italiano Fabrizio Casari. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un gusto mío. Sí, solamente nos habíamos platicado por Skype. Por Zoom, Skype, sí, algo así, sí. Pero bueno, pues ahora tenemos la oportunidad, patrocinada por el gobierno de Nicaragua, y la invitación del 19 de julio para poder echar una platicadita. Sí. Te empiezo preguntando, ¿qué le pasa al primer ministro italiano, Draghi? ¿Cae? ¿No cae? El presidente no le aceptó la renuncia, quiere ahora alianza con 5 estrellas. Mira, el presidente Draghi no es un presidente elegido por los electores. Jamás ha sido votado por nadie, jamás se ha presentado a nadie. Es como si se le llama un gobierno técnico del presidente. Fue el presidente de la República que lo eligió. Sí. Porque tanto el presidente de la República cuanto mucho más Draghi, que es más importante, el presidente de la República, representan fundamentalmente los más fuertes intereses de los grandes grupos financieros y de la OTAN. Draghi es un hombre de la OTAN, no es un hombre de los Estados Unidos, que junto a la Ursula von der Leyen ha tenido como encargo lo de llevar la Unión Europea definitivamente lejos de Rusia y en los brazos de los Estados Unidos. O sea, ha tenido como encargo acabar con el crecimiento económico de la Unión Europea para no molestarse en la competición con Estados Unidos. Entonces Draghi es producto de esto. Y cuando dio el discurso de bienvenido en la Cámara de los Diputados, lo digo claro, yo estoy aquí defendiendo la OTAN y defendiendo el sistema neoliberal. O sea, que él no hace misterio de eso. Entonces, que se demite o no se demite, es asunto de lana de cabra. ¿Por qué? Porque en realidad él no está decidiendo qué puede o qué no puede hacer, sino que acata órdenes por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos ya le dijeron, tenés que quedarte ahí. El problema es que él se lanzó, siendo un banquero y no un politicante, se lanzó con una declaración que ahora, como se dice en Cuba, le va a salir el tiro por la culata, porque él dijo, es el único gobierno que puede haber. Si no hay eso, no va a haber otro. Entonces ahora el problema es que le están diciendo, no me importa lo que dijiste, tiene que haber otro, porque Italia está comprometida en la guerra con Ucrania, está comprometida con eso, otro. ¿Y cómo sale? O pierde su cara, aceptando que ha cambiado, y en ese sentido el léxico político italiano es de decenas de millones de palabras, la puedes condimentar como tú quieras, que ha cambiado el eje de la mayoría, que ha cambiado el marco político, que la situación es dramática y grave, entonces, y te puedes inventar Raimundo y todo el mundo. Pero sí va a perder la cara, y va a quedar ahí. Esa es mi personal opinión. Por otro lado está la extrema derecha que dice, si sigue habiendo el gobierno como antes, donde todos estaban juntos, no puede funcionar. Entonces queremos sacar el movimiento 5 estrellas, más bien lo que queda del movimiento 5 estrellas. Queremos que se salga, pero eso es precisamente lo que Draghi digo que no quiere, porque Draghi digo, yo no quiero un gobierno sin 5 estrellas. Aparte todo el cuento que se hace, la realidad cruda es esa. No quieren una oposición que pueda estar de la parte progresista, porque se puede volver complicado el asunto de aquí a un año más que faltan por las elecciones. ¿Por qué te digo eso? Porque no tanto con el programa de reivindicaciones que pusieron los 5 estrellas, pero hay un asunto. El 40% de los italianos, por un lado, y hasta el 60% por otro lado, no quieren saber de nuestra posición con Ucrania. Todas las encuestas la dicen clara. A pesar del bombardeo masivo del sistema mediático italiano, que nunca ha llegado a ser tan militante, tan fuerte y tan unívoco a favor del gobierno, a favor de los Estados Unidos. La rusofobia en Italia ha llevado a nivel enormes, hasta no puedes ni bailar si sos ruso, no puedes tener un curso de ruso en la universidad, no puedes hablar ruso. Aquí estamos al nivel de una histeria proto-nazi que se ha adueñado de Italia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú tienes el 60% de los italianos que en la encuesta te dicen tenemos que arreglarnos con Putin, y no me parece para nada inteligente darle armas a Ucrania,
tú tienes un problema, porque si se rompe ese gobierno y esta gente que sale va a decidir de canalizar y encabezar esa oposición que los italianos tienen, hombre, capaz que de aquí a 1 año y medio tú te encuentras con una situación política muy complicada. Entonces, es decir, ¿qué es lo que no quiere Draghi y sus dueños? Que nazca otra vez una oposición, que haya una oposición contra la OTAN. Hay una encuesta, para cerrarte el cuento, de hace 3 meses, en que tenía 1 mes ya la guerra de haber desatado, y decía: ¿creen ustedes que estamos haciendo los intereses de Estados Unidos más que los intereses de Italia? Respuesta 71%, sí. Entonces, cuando hay eso, la gente no es babosa. Cuando le vas a decir, tenés que apagar tu calefacción, tenés que tener apagones, tenés que tener... ¿Para qué? Para Zelensky, para los nazucanos. Dice, ¿y por qué? Entonces, si tenemos que armar todo lo que están invadidos, ¿qué estamos esperando armar los palestinos? Así te dicen los italianos. Y que estamos esperando armar unos 40.000 conflictos en el mundo. ¿Por qué esto? Todo el mundo se da cuenta que es una guerra de los Estados Unidos para retomar el control internacional, para cerrar Rusia y amenazar a China, para acabar con Europa. Todo el mundo se da cuenta, aún lo que no tienen la fineza analítica, por decirlo, pero de piel... Okay. A ver, en algún momento en Nicaragua se ha dicho que se piensa muchas veces con el estómago, ¿no? Es decir, si no tenés para comer, entonces eso significa que las cosas van mal. ¿Ah? Entonces, eso te lleva a tomar decisiones a favor o en contra de. En el caso de Italia y el caso de Ucrania, los efectos que no sé qué tanto se sienten, porque Italia es un tanto más cálido o es menos frío que sus vecinos en el norte de Europa, y por lo tanto, bueno, evidentemente el uso de los combustibles para los vehículos sí, pero no sé qué otra, a lo mejor generación de energía eléctrica y demás, pero ¿qué tanto se sienten estas sanciones a Rusia en Italia? ¿O qué tanto se siente, qué efecto tiene que Italia esté dándole a Ucrania? Es decir, ¿se ha limitado Italia por darle a Ucrania? Ok, entonces son varias preguntas, la misma pregunta. Vamos con la más importante. Los efectos de las sanciones a Rusia en Italia se advierten duramente. Ya son 1.600 las empresas que tenían actividad con Rusia que han tenido que parar. 1.600 empresas. Estamos hablando de casi 15.000 piezas de trabajo. Ya por las sanciones anteriores, la del 2014, estaba bloqueado el exporte de agropecuario. Con un daño para Italia de 5.000 millones de dólares cada año y 15.000 piezas de trabajo. Lo que está pasando en lo concreto es... Nosotros estamos pagando el doble de lo que pagábamos antes la energía, un aumento del 40% sobre la gasolina y un aumento del 35-40% sobre cualquier producto, desde el café al bar hasta lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque por el efecto de las sanciones, tú has tenido muchísima empresa entre la cadena de producción, distribución y consumo que han interrumpido esa cadena. Y lo que viene a relevar viene con un costo mucho más alto. Te voy a hacer un ejemplo concreto para que no arriesgue de... El gas que nosotros estamos comprando ahora es los shale gas gringo, un gas licuado. Ese gas que llega a cubrir hasta el 25% de lo que necesitamos, porque nosotros teníamos con el gasducto ruso, directo. Ese gas tiene una calidad mucho menor. Viene con una cantidad mucho menor, pero con un costo extremadamente mayor. Ese gas licuado llega en el mar, debe ir un barco con un regasificador a procesarlo, y como se tiene que procesar y salir, el barco no puede estar 10 kilómetros fuera en el agua, tiene que estar sumándose a los puertos, con un riesgo de ambiente y un riesgo de seguridad muy alto. Cuando hemos tenido todo eso, estamos cubriendo el 25% de las necesidades. Entonces, ¿qué hacemos? Muy vivo, el sistema liberal es inteligentísimo en eso. No podemos comprar gas de los rusos porque violan los derechos humanos. Bueno, vamos a comprarlo a otro lado. Angola,
Mozambique, Nigeria, Argelia, y esos países todos están en el listado de Naciones Unidas condenados por violaciones de derechos humanos. No importa, pero no son Rusia. Ajá. Y entonces, ¿pero qué hacemos? Lo pagamos el 20% más, porque ellos el gas que no venden lo compran de los rusos. Entonces ellos compran el gas de los rusos. Nosotros no compramos el gas de los rusos, pero lo compramos de ellos, que lo compran de los rusos y que lo venden con su cuota, con su royalty. Y entonces estamos pagando el gas que viene más, porque mira, el gas no es agua, que donde sea hay. Y son pocos los países que tienen mucho, y Rusia es el primero del mundo. Quien quiere mucho gas tiene que ir donde los rusos. Ok, es que te pregunto esto porque por mucho bombardeo mediático que haya, al final de cuentas, la bolsa es la que termina decidiendo, es decir, ¿qué tanto estoy afectado? El estómago termina decidiendo qué tanto me ha afectado esta situación, la política que está llevando este gobierno. Entonces, por mucho que Draghi no quiera tener oposición, va a tener oposición, mientras Italia continúe en ese camino. Sí, pero tú sabes que una cuenta es tener una opinión no alineada, y otra cuenta es tener la fuerza política de expresarla. La diferencia está en que haya fuerzas políticas que levantan esa bandera y comienzan a oponerse. De lo contrario, hay gente que en la calle, y ya se ven, porque hay manifestaciones, es decir, la oposición de la gente supera incluso la política. Pero mira, desde un punto de vista valutario, Europa por primera vez en su historia cambia a la par y quizás un pizquito abajo del dólar. Jamás eso se había visto. Sí. El dólar ganó el 15% con respecto al euro. ¿Por qué? Porque si el euro no puede transar, no puede comerciar, la exposición de los bancos italianos es de más de 5.000 millones de dólares con Rusia y jamás la va a tener. Las empresas que dejaron sus almacenes y sus plantas en Rusia son enormes, y esto los rusos lo han pagado $1 rublo en el mercado internacional porque se fueron, dejaron todo, incluso el know-how tecnológico. Rusia ha ganado un 13% respecto al dólar, porque el rublo ahora vale 13% más de lo que valía antes de la guerra. Entonces, las sanciones a Rusia le han dado cosquillas. Y a nosotros sí. ¿Por qué? Porque hay un motivo fundamental. Tú no puedes sancionar a quien decide si tú tienes o no lo que te necesita. Entonces, al tener Rusia petróleo, gas, cereales, trigo, lo más fundamental para tu propia sobrevivencia, tú no estás en condiciones de amenazar. Como te decía, el pueblo italiano está pagando un precio altísimo. Y para cerrar el asunto, nosotros estamos en la stagflación, que es la inflación sin crecimiento económico. Porque normalmente la inflación se da cuando hay mucho crecimiento económico. Suben los salarios, suben los consumos, y se da el mecanismo técnico que se llama inflación, que sería una capacidad de circulante mayor de la reserva en términos técnicos. Ok, esa inflación, que es el monstruo que ve el neoliberalismo, en la escuela de Milton Friedman vive obsesionado por la inflación, en cambio la inflación es necesaria para que un país progrese. Pero bueno, esa inflación se está dando no a causa de esa mejoría de condiciones que hace que circule más dinero, se está dando en recesión. Entonces se produce lo que técnicamente se llama stagflación, que es como el cáncer de cualquier economía. La media de inflación europea está en el 6.5 y la gringa va por el 9. Es decir, que el imperio occidental está pagando un precio altísimo a una crisis que ha comenzado en el 2008, que no sabe resolver y que además aumenta para garantizar que los Estados Unidos sigan siendo el dueño del mundo, que ya no lo son desde rato, pero a ellos les gusta creer que sí lo son. Y nosotros, para darle gusto, estamos suicidándonos, los europeos, mientras asistimos al crecimiento de todos los países que no son de Occidente, políticamente de Occidente, no solo geográficamente. Sí, sí. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición y de este punto partimos a un hecho importante que es el fin de un poder hegemónico único en el mundo para pasar a varios hegemones. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Fabrizio Casari. Estamos conversando en esta
edición. Decía el presidente Ortega, ya que tocábamos todos estos temas en la parte anterior, decía el presidente Ortega en su intervención en el 43 aniversario de la Revolución, que asistimos, con lo de Ucrania, a el fin del mundo unipolar para dar parte a un mundo multipolar. Eso, hay varias líneas de análisis, varias analistas que están trabajando esta línea, ¿no? Del nacimiento de la multipolaridad, la fuerza que está cobrando, por ejemplo, BRICS, al cual ya Argentina, los saudíes y alguien más, Irán y Turquía. Bueno, Irán solicitaron su ingreso al BRICS, ¿no? Que desde hace rato estaba planteado el BRICS como una alternativa de la multipolaridad, ¿no? ¿Estamos realmente asistiendo al fin? ¿Crees que asistimos al fin de la unipolaridad? Sí, yo comparto completamente con lo que decía el comandante, porque los Estados Unidos hasta hace 10 años, remontamos a cuando se cae el campo socialista, se vuelven de repente los dueños únicos del mundo, política, económica y militarmente. En vez de aprovechar para reducir las desigualdades y mejorar las condiciones generales del 70% del planeta, deciden de darle un pizquito así para levantar la economía. ¿En qué sentido? Trasladar la producción industrial hacia el sur del mundo y quedarse con esa economía de papel financiera. Los Estados Unidos en aquel momento son el país líder en política, el país líder en lo militar, el país líder en lo financiero y el país líder en lo económico-social. Vamos a ver cómo es ahora. Desde un punto de vista militar ya no son los líderes máximos porque Rusia tiene un nivel de armas que le pone miedo. Y está China, está Corea. Todavía no ha llegado, pero sí China lo que está haciendo es una carrera rapidísima, levantando muchísimo el gasto militar, obligada por la agresividad de los Estados Unidos en el mar de China. Entonces, la alianza militar entre China y Rusia espanta y debe espantar a los halcones del Pentágono. Luego hay la parte económica. La economía de los Estados Unidos es un fracaso. Tiene un nivel de deuda externa y de deuda interna incomparable con la regla de economía de cualquier país al mundo. Ellos que imponen su visión de la economía, si aplicaron la visión que le dan a ellos mismos, deberían darse en default. El asunto, ¿cómo lo resuelven? Lo resuelven teniendo el dólar como moneda de circulación. Entonces, cada quien quiere vender o comerciar tiene que comprar dólar, ellos imprimen dólar y cubren su deuda. Ya no es así. Al comienzo de la guerra de Ucrania había dos monedas internacionales, una era el dólar y el otro el euro. Ahora son 14 las monedas con que se está comerciando a nivel mundial. Y el rublo, que no tenía circulación en ningún lugar más que Rusia, ahora tiene una circulación por países que representan 3.000 millones de personas. Porque tanto India, como China, como Arabia Saudí, como Turquía, como Irán, están comerciando y transan en rublos también. Entonces, ha perdido la exclusiva de la moneda. Y eso es, de todo, es lo más importante para Estados Unidos. Porque cuando el mundo deja de pedir dólares para su transacción internacional, los Estados Unidos no necesitan imprimir, porque nadie lo quiere. ¿Y qué hacen entonces? Quieren llegar a una inflación del 30% y hundirse definitivamente. Entonces ese es el problema mayor. Con tal que los dos únicos líderes que han pedido la comercialización en alternativa al dólar con el euro han sido Gaddafi y Saddam Hussein. Y mira tú qué le pasó. Los Estados Unidos están en una crisis profunda, irreversible. El modelo de ellos, según el cual esos 300 y pico millones de personas mandan a 5.000 millones y medio más de habitantes, ya no da. No da porque no son capaces de ejercer el poder. Es decir, no son capaces de limitarse a ejercer una función hegemónica, sino que quieren el dominio total. Y esto ya no es soportable. Tú mencionabas los BRICS. Los BRICS, que recuerda lo que están escuchando, viendo, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
al cual ahora se le agrega Argentina, Irán, Turquía y Arabia Saudí. Estamos hablando, ya así como estamos hoy, del 40% del Producto Bruto Mundial. Cuando le entren esos países que estaba mencionando del 40, pasamos al 47.5 del Producto Bruto Mundial. Es decir, que la mitad del mundo produce riqueza independientemente y hasta en contra de los Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si quieres una gobernanza mundial, tú te tienes que arreglar con todos los sujetos que políticamente, económicamente y militarmente tienen intereses válidos cuanto lo tuyo. Pues si la opinión es que ustedes pueden hacerse ricos, pero yo a un pobre, aún económicamente en desventaja y todo, yo sigo mandando. ¿Y por qué? ¿Y a cuesta de qué? ¿De dónde nace el problema? Y por eso va a ser el fin de los Estados Unidos. Tal vez no lo veremos nosotros, pero la generación de mi hijo sí la ve. Así como lo pensaron los Estados Unidos, siguen produciendo el 24% de la riqueza mundial y gastan el 58%. Ese margen entre el 24 y el 58 es un 30% que tienen que ir a buscar dónde saquear. O que no lo tienen. O tienen que recibirlo sin pagarlo. Es decir, con un acto de soberanía política y militar con los países que se lo tienen que dar. Es decir, que los Estados Unidos siguen pudiendo mantener ese modelo solamente en la medida que hay otras fuentes productivas y otros recursos del mundo que se le entrega por motivos, por ser obligados política y militarmente. ¿Cómo se hace a garantizar eso? Con 800 bases militares que los Estados Unidos tienen en todo el mundo, más de 1 millón de soldados dando vueltas. ¿Qué pasa cuando los países comienzan a decirle que no? Y comienzan a decirle, mira, ¿cuál es la producción del futuro? La inteligencia artificial, China está primero. El 5G, ¿con qué te está peleando? Los chinos ya están haciendo el 6. La Rusia es el primer productor de trigo al mundo en Siberia, la mayor cuota de producción. ¿Por qué? Porque la técnica de producción que han desarrollado es excelente y superó a Australia y Canadá, que estaban mucho más, y Estados Unidos mismo, que estaban mucho más. ¿En qué cosa sos el dueño y el más fuerte? En la parte militar. Y aquí vamos al meollo del asunto. ¿Por qué son más fuertes? ¿Por qué tenés poderío nuclear? No soy el único. Y el poderío nuclear acaba con el concepto de guerra, porque con uno que tira uno y uno que tira al otro se acabó el asunto. Entonces el tema no es quién tiene más o quién tiene menos, no importa que tú tengas 6.000 y yo 3.000, porque con 2 yo ya acabo. Sí. Entonces hay que ir a tierra, correcto, vamos a tierra. ¿Quién es capaz de garantizar una guerra larga con un ejército poderoso? El que tiene detrás una capacidad de producción y abastecimiento del país que aguanta y de las tropas que pelean, que ya Estados Unidos no tiene. Ningún país occidental produce más nada. Es una economía de papel, de títulos bancarios, de acciones. Ya no hay economía productiva. La economía productiva de Europa y Estados Unidos no alcanza el 25% del total. Entonces, ¿con qué te mantienes una guerra larga? De último, lo que te encuentras enfrente ya te demostró que te puede dar duro. ¿Queremos tomar el caso de Siria? Ok. En Siria había franceses, ingleses, gringos, italianos, holandeses y canadienses y australianos combatiendo contra Assad. Llegaron los rusos con Hezbollah y se revirtió completamente el asunto. Los rusos le dieron primero a los gringos y a los aliados y después al ISIS. Y cuando se metieron los kurdos, hasta los kurdos le dieron. Y cuando los turcos quisieron entrar, se arreglaron con los turcos. Entonces los rusos solo cambiaron el éxito de una guerra que en efecto tenía un espectro de guerra mundial, porque había lo más grande ejército del mundo, no pudiendo acabar con Assad. Dieron otra vez moral a la tropa de Assad, le dieron entrenamiento, le dieron municiones, le dieron todas las herramientas que se necesitaban, y Siria es soberana. Se fueron ahora a Libia y controlan una parte, la mitad del territorio libio, la parte donde hay más petróleo. Están haciendo arreglo con Turquía, Irán y Arabia Saudí para tener un sistema regional que ya no necesite el consenso de Washington. Bueno, este 19 de julio, a propósito, se reunieron los tres, ¿no? El presidente iraní, el ruso y el turco, sí. Sí, correcto. Entonces, el problema es
que para cerrar el discurso, si tú vas a ver la historia de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, tú te das cuenta que su única victoria militar son Grenada y Panamá, que no son precisamente el teatro más complicado de operaciones militares, ¿verdad? El EPS de aquel entonces, si quería, entraba en Panamá y en 2 días se tomaba... O sea, no hay nada. La guerra donde te han metido seria son Irak, Afganistán y Siria, y perdiste las 3. En una no logras mantener el control. En la segunda saliste corrado entre la pierna. Y en la tercera ni podés seguir, está empantanado y no te mueves. Entonces ese tan celebrado dominio militar de los Estados Unidos, ¿dónde está? Han tirado a Ucrania una cantidad de armamentos espantoso. Y Rusia, que está haciendo una guerra selectiva, igualmente ahora tiene, con respecto a cuando comenzó, el 27.5% del territorio de Ucrania. Y eso con todo lo hierro, las armas, el entrenamiento, los consejeros militares, los mercenarios, todo lo que le han dado. Es decir, que los Estados Unidos no sirven para la guerra, sirven para hacerla ver en Hollywood, que es otro cuento. Pero por hacerla en el terreno no sirve, se tienen que traer el psiquiatra, el psicólogo, el tower, todos los medicamentos que andan estos chavales. No es para eso, porque tú no vas a tener nunca, hermano, nunca vas a tener las motivaciones como cuando estás defendiendo tu tierra. Y entonces el ejército ajeno que viene y que quiere imponer por cuenta y razones de sus transnacionales el dominio de tu casa, hombre, no es lo mismo, no importa qué armas sos, qué armas tienes, perdón, qué cosas sos. Es muy difícil ganar. Y el ejemplo te lo digo, Afganistán, Siria, Irak, pero, no ganan. Ok, pero dijiste una cosa importante, vos estás motivado cuando estás defendiendo tu tierra, ¿verdad? Y eso hasta se vuelve patológico, si vos querés, en Estados Unidos. El tema de defender a los Estados Unidos, de los enemigos, de los agresores, de la libertad, de la democracia, de lo que querrás, ¿no? Vos revisás la historia rapidito y el Estado norteamericano se ha preocupado de forma permanente y constante meterle en la cabeza a su población que ellos son envidiados por los otros, no son queridos por los otros, son agredidos por todo el mundo. Es decir, si no eran las poblaciones originarias, el enemigo, después era México, si no era México, era España, después Francia, después resulta que el comunismo, después Cuba, después Nicaragua, Venezuela. Ellos siempre necesitan un enemigo. Es decir, si no son los comunistas, entonces son los musulmanes. Siempre hay alguien que quiere hacerle daño a los Estados Unidos. Y eso te lo meten patológicamente, es decir, es enfermizo. De ahí me parece a mí la necesidad de estar armado en los Estados Unidos, y vemos de estar armado en los Estados Unidos, ¿no? La necesidad de defenderse en los Estados Unidos ante tanto agresor que dice el Estado que tiene el pueblo estadounidense. Es que la verdad que tú sabes que los Estados Unidos tienen ya 246 años de historia. En 218 de esos 246 han estado en guerra. Las condiciones por las cuales los Estados Unidos no están en guerra son rarísimas, son particulares. ¿Por qué? Porque el centro, el volano de su sistema económico es el complejo militar industrial. Ellos siguen manteniendo el modelo si hay guerra. Porque si hay guerra se producen y se venden armas. Se destruye y luego se reconstruye. Eso es el sistema económico. Porque por el resto los Estados Unidos no sirven para nada. Te voy a dar unos datos. Yo no sé por qué creen que el mundo le envidia tanto. Porque mira, desde el punto de vista social es el país con más alto número de enfermos psiquiátricos. Con el más alto número de presos en relación a la población. Con el más alto nivel de todos los países occidentales de la pobreza extrema que alcanza el 36%. Un país donde no hay garantía de salud, donde no hay garantía de instrucción, donde no hay garantía de nada. Un país donde nosotros tenemos ese chiste con ellos que decimos que de vez en cuando van en guerra porque se aburren de matarse entre ellos. Un país donde salís de la casa y no sabéis si regresa. ¿Qué es ese modelo que nosotros deberíamos soñar de los Estados Unidos? Ni a los gringos mismos les gusta. Entonces que quédense relajados, en su casa,
traten de mejorar su economía, dejen de joder a los demás, dejen de invadir, dejen de amenazar, Ayer el comandante recordaba exactamente durante el curso de la historia aquí con Nicaragua cómo era el asunto. Sí. Y ya con Nicaragua salieron duramente golpeados y derrotados 2 veces, como han salido derrotados en Vietnam, como han salido derrotados en Corea, como han salido derrotados en toda la guerra que se han metido. Aparte te digo, sí, Grenada y donde acordémonos que Panamá. Sí, y en la misma Grenada 60 trabajadores albañiles y carpinteros de Cuba lo tuvieron detenido ahí una semana a los Rangers. Yo te quiero decir una cosa. Estados Unidos está en un punto de su historia en que o decide que acepta la convivencia de iguales, entre iguales, aún se le reconoce un papel particular, o si piensa de seguir viviendo, teniendo el resto del mundo bajo el talón, los Estados Unidos va a imploder, ya no va a poder tener eso. Va a llegar el momento en que el europeo, el resultado lo está alcanzando. No va a demorar mucho la Unión Europea, sí. La Unión Europea simple y sencillamente se va a desintegrar. Ya había querido antes con Trump. Sí. Me parece que Trump había empujado bastante esa independencia europea. Exactamente. Que ahora vuelve a redir, sí. Ahora, ¿dónde pueden llegar? ¿Qué quieren llegar a ser? Yo creo que ellos deberían complexivamente poner en discusión su propio modelo. Porque no puede haber un modelo que por vivir necesita saquear lo demás. Tú tienes que ajustar tu modelo a tu capacidad, a tu poderío, y puede que no sea el caso que tu país sigue pagando un galón de gasolina como yo pago un café. ¿Por qué? Porque la gasolina te la dan los demás, te lo da Arabia Saudí, te lo da Bahrein, te lo dan el Golfo. No puedes seguir decidiendo lo que los otros países pueden, lo que no pueden. Y no puedes seguir ganando en el mercado, ¿por qué? Porque pones sanciones, entonces los otros no pueden participar, y claro, es como hacer una carrera y estar solo. Dice, ¿quién la ganó? Claro, la gano yo, los otros no pueden. Sí. No puede ser así. ¿Y en qué lugar llegaste? Bueno, en el primero. Sí. No puede ser así. Entonces, yo creo que los Estados Unidos, si tuvieran, como se dice aquí, 2 dedos de frente, podrían comenzar a pensar a qué le espera. Porque ha llegado a un punto su sociedad, su modelo, de tanta y tanta crisis, que deberían completamente cambiarlo. Es decir, deberían volver los Estados Unidos de la época de Roosevelt, del New Deal, del modelo keynesiano de política económica. Y sobre todo deberían de jugar un papel internacional de leadership, pero sin por eso aplastar lo demás. Reconocer a los otros el lugar que hay. Y obviamente estoy soñando, porque no va a pasar eso. Porque precisamente ellos existen su excepcionalismo, como lo llaman. Lo lleva a creer que realmente es así, que ellos pueden seguir mandando el mundo a su antojo. Van a encontrar sorpresa muy seria. Va a llegar el momento en que, te lo digo, y cuando nos veremos la próxima vez vamos a ver si es cierto. Estos países, no solo los BRICS, muchos países más, va a llegar el momento que comienzan a sancionar los Estados Unidos, económicamente y en los mercados. Y ahí será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos van a recibir la comida que distribuyen desde 10 años. No pueden seguir, son 37 los países que están bajo sanciones internacionalmente. Complexivamente representan 2.700 millones de personas. No puede seguir así. La solución para el futuro de la humanidad es el multipolarismo, donde cada país se hace responsable no solo de sí mismo, sino de su área, de una leadership compartida, de un lenguaje común, de un trabajo para desarrollar la parte que está más atrasada del planeta y llegar a un punto de balance. Porque ¿qué es lo que produce la ingobernabilidad? Es la desigualdad. Sí. Y si tú quieres pelear contra la inestabilidad política, tú tienes que pelear contra la pobreza que determina la desigualdad. Entonces tiene que decidirse invertir recursos en qué. La China, ¿por qué ha crecido tanto económicamente? Porque China en los últimos 40 años no ha pensado mínimamente de hacer guerra a nadie. Sí. Y todo lo que ha ganado lo ha puesto para su riqueza. Los gringos lo que tienen lo invierten para la guerra. Para la guerra, así. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta conversación con Fabrizio Casari. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en esta edición con Fabrizio Casari, estamos conversando.
Decías una cosa importante, me parece a mí. El tipo de relaciones que tiene Estados Unidos no tiene una relación de igual con nadie. Todas sus relaciones son relaciones de dominio o de interés, buscando el dominio además. ¿Ah? Sí. Porque todo gira alrededor de esto. Y era lo que decía el presidente Ortega este martes en la celebración del 19 de julio, que no se puede dialogar con los Estados Unidos por esa actitud que tiene. Me leí varios medios diciendo Daniel Ortega descarta el diálogo. Yo no escuché a Daniel Ortega descartar el diálogo. Escuché a Daniel Ortega decir, si Estados Unidos, o con esa actitud con Estados Unidos no se puede hablar, porque ellos lo que quieren es venir a imponer. Ellos quieren continuar imponiendo, ellos no han entendido que hay una relación de igualdad. Se lo dijo el primer ministro González también, ¿ah? Que él no consideraba buena esa actitud de los Estados Unidos. Lo dijo un tantito más suave, pero lo dijo también el primer ministro González. Hay ahora fallecido, un gran histórico ministro italiano que decía, cuando tú te sientas con los Estados Unidos, debes decidir antes de sentarse qué va a dejar en la mesa. Nunca hay un diálogo. Ellos deciden lo que quieren de ti. Tú decides si le dejas la faja, la cartera, el zapato, pero tú sabes que no te va a levantar al igual de como te sentaste. Esto es la manera en que los Estados Unidos se han hecho lo más importante del mundo, a costa de los demás. Donde o es como te digo o te amenazo, o es como te digo o te invado, o es como te digo o te sanciono, te bloqueo. Pero en los últimos años se ha demostrado, no tanto con el caso de Cuba, sino aún más con el caso de Venezuela, como por muchas sanciones que tú me puedas poner, hasta pasándote encima a cualquier ley, a cualquier derecho internacional, no hay nada que hacer. Los países que producen riqueza para el mundo no son sancionables. Los puede meter en graves dificultades, pero no lo va a poner de rodillas nunca. Porque siempre habrá alguien que necesita de lo que ellos tienen. Te la digo más clara. Si Nicaragua tuviese petróleo o gas, nadie se estaría metiendo con Nicaragua, como se han metido los gringos. O ya hubiésemos sido invadidos. Exacto, sí. O hubiesen sido invadidos. Pero si hubiesen sido invadidos, ellos hubieran sido derrotados. Así que el cuento hubiese sido diferente. Cuando la riqueza es mucha, es como la deuda. Cuando es mucha te dejan en paz. Cuando es poca te vienen encima. La riqueza que tenía Venezuela impidió que se metieran con Venezuela. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Te demuestra que al final el imperio, por mucho que cree dársela sin límite, sí tiene su límite, y lo tiene serio. Lo que dijo ayer el comandante Ortega es precisamente el contrario de lo que están relatando algunos medios. O sea, nosotros estamos listos para dialogar. Jamás yo he tenido una declaración de Daniel que diga, no, con eso no dialogo. Hasta con los golpistas se fue sentado a dialogar. Así que de todo lo podría acusar a Daniel, menos que no esté dispuesto a escuchar y a razonar. Pero es que para dialogar tenemos que ser en dos, porque si no hay un monólogo. Y si tú no te sientas y organizas tu actividad con intentos golpistas, con amenazas, con sanciones, la verdad es que hoy Nicaragua ya es indiferente a las sanciones de los Estados Unidos. Nicaragua es un país que tiene su autosuficiencia alimentaria, su autosuficiencia energética, tiene una red de welfare state, de estado de bienestar completa, llena, y tiene un sistema de relaciones internacional que le garantiza tener alternativas concretas y viables a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Cuando los gringos vienen a decirte, si tú no cumples con lo que yo te digo, yo no te compro más tu carne, vienen los chinos y te dicen, toda esa carne me la compro yo, no te preocupes, porque yo una provincia mía. Sí. Entonces, que la amenaza se revela un chiste. Y cuando tú me dices, yo te sanciono a ti, no te permito entrar en los Estados Unidos, tener los bienes, ¿y quién lo tiene? ¿Y quién quiere venir? Me voy a pasear a otro lado. ¿Cuáles son las sanciones? Existen solamente cuando un país no tiene autonomía política, no tiene un sistema de relaciones internacionales y no tiene un sistema de producción nacional que lo hace completamente dependiente de ti. Pero cuando no depende de ti, ¿qué va sancionando? ¿Qué va a sancionar? Es como que a mí
A mí no me gustan los frijoles. Es inútil que me amenaces con no darme gallo pinto. Así de sencillo. ¿No como te gustan los frijoles? No, le tengo alergia, pánico. No comes gallo pinto, entonces. No como gallo pinto. ¿Y cómo haces aquí? Vivo pijudo. ¿Ah? Vivo pijudo. ¿Sin gallo pinto? Tranquilamente, sin gallo pinto. Se puede ir en Nicaragua sin gallo pinto. Entonces, lo que te quiero decir es que realmente tú tienes que tener dos conceptos en la vida. Primero, no se amenaza, se hace. En segundo, cuando amenazas, tienes de qué amenazar. Porque si no tienes ni uno ni eso, justamente el comandante dice de qué quiere dialogar. Quiere venir aquí a decirme cómo debo hacer aquí, eso, cómo debo hacer eso, cómo debo hacer aquel. Vienen aquí los gringos a decir, no importa cómo sea el voto de los nicaragüenses, el resultado de las elecciones lo decide el Departamento de Estado. Y aquí tenemos 3 o 4 amigos que deben estar en su posición de mando. Pero no tienen voto, no importa, nosotros queremos que estén allá. Eso es el diálogo que quieren, claro. Sí, el comandante dice, no perdamos tiempo, hermano. Que es lo que declaró Bolton en su libro y lo declaró la semana pasada. Es decir, nosotros quitamos a los gobiernos que no nos parecen. Ajá, pero mira, es lo que estábamos diciendo ahora. Mira, Bolton mismo que te dice, hombre, sudamos para ese Venezuela y nos pudimos. Sí. Porque la realidad es que ha cambiado. El mundo no es donde ya llegan los sombreritos de los marines que bajan, entran en un país y acaban. Todo el mundo sabe hacer guerra y todo el mundo sabe defender lo suyo. Más un país como Nicaragua, que lamentablemente, por desgracia, han sido necesitados aprender a hacer guerra y ahora la sabe hacer muy bien. Los gringos saben perfectamente, aquí no se podía meter en el 80, mucho menos ahora. Lo mismo vale por Venezuela, lo mismo vale ni se diga por Cuba. Es decir, si tú no sos capaz de doblegar 40 locos con un turbante y una chancleta que te sacan a pata en el culo de Kabul, ¿cómo va a creer que sí te podés meter en otro país y hacerte el gordo y decidir y establecer lo que va a hacer? Eso no va a ser así. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo haces a través de tu poderío económico. Pero ¿qué pasa si tu poderío económico ya no es el de antes? Porque hay la mitad del mundo que no obedece a tu regla. En política, como en las finanzas, hay una regla fundamental. Los votos, primero se cuentan, pero después se pesan. Y entonces que tú tengas la Isla Virgen, que vota a favor de las sanciones con Rusia, pero no la vota India, son 2 votos. Sí. Y no pesan igual. Entonces, pensar de no valorar antes de meterse en esa campaña, que el 50% del mundo como mínimo no hubiera aceptado esas sanciones, ya te dice que sos un tonto. Es mejor anusar el terreno antes de lanzarte y quedarte solo frente a un espejismo que ya es un espejismo deformado porque refleja una realidad que ya no existe. Al final de todo, me parece que a los gringos les cuesta trabajo entender, aprender y aceptar que ya no son lo que eran. Siguen como si el mundo fuera lo del año 60, 70, 80. El otro día, una emisora radiofónica italiana me preguntaba en qué han sido, según yo, los Estados Unidos diferentes de los demás. Yo le dije, inventaron el racismo y el segregacionismo y metieron atómica en las poblaciones civiles. En eso, nadie fue más capaz de los Estados Unidos de generar semejante horror. Los cuentos que meten es que ellos liberaron a Europa del nazismo. Mentira colosal. Murieron 200.000 soldados y 22 millones de rusos, y ni se diga los partisanos, los yugoslavos y de todo. Pero el cuento hecho en Hollywood te hace que los indios eran malos, los nazistas lo han derrotado ellos, hasta Roberto Benigni, el cineasta italiano, para ganarse el Oscar, tuvo que decir que Auschwitz estaba liberada por los gringos, cuando en Auschwitz entró la Armada Roja. Sí. Entonces, la continua falsificación de la historia, su ajuste a los términos televisivos y cinematográficos, yo creo que se lo han creído ellos mismos. Y no hay una película hay habido como 20 películas sobre Vietnam, no hay una que tenga la imagen de ellos que se corren y se escapan encima del helicóptero de la embajada. En todas van ganando, sí. Ese es como un cronista deportivo que era partidario de uno de los que estaba boxeando, y narraba que el suyo golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba y cae al suelo, noqueado. Algo así. Hay un famoso entrenador chileno que una vez dijo,
Yo hice la táctica perfecta. Puse cada hombre en cada zona de la cancha correcto, ahí tenía que llegar la pelota, ahí se iba, era perfecto. Pero de repente el árbitro dice, dale, arrancamos. Ya está, se dañó. Eso mismo es. Ok, ya hacemos pausa, Dale. Una última pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus con Fabrizio Casari. Estamos conversando en esta ocasión. Si vamos hacia un mundo multipolar, si Estados Unidos está perdiendo fuerza, está perdiendo capacidad de influencia, se están fortaleciendo hegemones distintos y variados hacia un mundo multipolar. La lógica indicaría que la región latinoamericana debería de conformarse como una región única, al estilo europeo tal vez. Pero la OEA no funciona para esto. Quien más funciona es CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. ¿Cómo le ves la cara a CELAC? Bien, porque es exactamente lo opuesto de la OEA. La OEA es, como decía Fidel, el Ministerio de las Colonias. La OEA es la extensión afuera del Departamento de Estado de la política de los Estados Unidos, de la política exterior de los Estados Unidos. Y aunque siempre ha sido así, desde la gestión de Almagro ha ido empeorando. O sea, el mismo Insulza, que no era un gigante de la subversión, tenía un poco más de decencia, trataba, como no, por decirte otros. Con Almagro se ha bajado al nivel peor. Pero, precisamente por eso que nace la CELAC. Yo creo que si la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos hubiese sido aplicada, así por como es, no hubiera habido otro organismo. La CELAC nace no solo por la exigencia política de hablar del continente en clave político, económico, social, y no solo como estados, sino que como países y como pueblos. Pero también nace para contraponerse a esa lectura del continente americano hecha por la Organización de los Estados Americanos. Y lo importante de la CELAC es que la CELAC efectivamente reúne, yo no puedo llamarla ansia, pero sí el sueño, el deseo de unidad latinoamericana. Cuando hablo con los compañeros latinoamericanos que conozco, le digo, hombre, tienen el mismo idioma. Es el único continente que todo lo que se necesita en el mundo lo tiene. Es el único continente que políticamente tiene como 20 pasos adelante con respecto a las otras áreas del mundo. Y es el único continente donde han ganado revoluciones que se han transformado en gobiernos exitosos. Y donde los gobiernos siguen haciendo revoluciones, como el de Nicaragua. ¿Qué le falta para juntarse? Sería perfecto. Sería un poderío económico, político, militar, energético y de recursos extraordinariamente poderoso, mucho más que Asia, mucho más que Europa. ¿No lo entiende por qué? Porque hay una parte de ese continente que sigue siendo formado en la escuela y en el pensamiento de los Estados Unidos, que siguen pensando que la doctrina Monroe puede ser la manera de entender la relación correcta entre los Estados Unidos y el resto del continente. Sin embargo, así no es. A veces, decía Bertolt Brecht, hemos padecido un silencio bastante parecido a la estupidez. A veces yo me pregunto qué le falta a todos los países latinoamericanos para entender que la construcción de un modelo comunitario del continente llevaría esta parte del mundo a la cabeza del planeta. No te estoy diciendo un modelo como de la Unión Europea, que ha fracasado, porque era un modelo concebido nada más que sobre el poderío de los bancos. Pero si tú vas a ver el manifiesto de Ventotene, de donde nace la idea de la Unión Europea, que es hecho por un italiano, Altiero Spinelli, es magnífico.
Ojalá, un continente donde independientemente de los idiomas todo el mundo circula libremente, donde no hay ningún tipo de aranceles, donde hay cooperación, colaboración, donde se unifica la deuda para enfrentarla internacionalmente de forma más fuerte. O sea, los presupuestos con los cuales nace es maravilloso. Otra cosa es Claro. la aplicación. Sí. Pero sí, creo que Latinoamérica necesitaría un organismo multilateral que hable con un solo idioma, que exija un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exija un lugar de primera en todos los organismos internacionales, políticos, económicos, sociales, financieros, sanitarios, de todo tipo. ¿Por qué? Porque por población, por riqueza, por experiencia, por historial político y por capacidad de desarrollo, Latinoamérica sigue siendo el lugar privilegiado del mundo y no el más complicado. Entonces, para eso sirve la CELAC, a derrotar la última ola de malinchismo que queda metida dentro de algunos países. Cuando yo veo un presidente de Chile, cuya mayor preocupación es que le dé un mimo a Joe Biden, en vez que pensar a lo que pasa a Chile, y que ahora hasta con la constitución chilena parece darse un vuelco, yo me pregunto, ¿de verdad es eso que necesitas? ¿De verdad que vos podrías estarte mucho más tranquilo en eso? Y al presidente de Argentina le diría, ve, está bueno que tú vayas dentro de los BRICS. Acuérdate que el prototipo de los BRICS lo tenés y se llama ALBA. ¿Por qué no te asumas ahí? Porque dentro de la CELAC, en vez que tener la presidencia formal de turno, no te da un empuje político mayor para la unidad latinoamericana. Entonces, ¿cuáles son los partidarios de la unidad latinoamericana? En primera instancia, en Nicaragua. Luego viene Venezuela y luego Cuba. ¿Será que coinciden con el eje del bien, como digo yo? Entonces, si yo fuera un latinoamericano, no seguiría yendo a pie teniendo una furiserie aquí. Yo me preferiría montar en un carro lindo, poderoso y cómodo, donde alcanzamos todos y hacemos un viaje maravilloso. Me sigo yendo a pie con el bastón. ¿Por qué? Porque así quiere el bastón que aunque estoy caminando es el del tío Sam. Y eso, como te digo, Malinche todavía vive por ahí. Pero es que justamente esa es una de las cosas que yo veo, es decir, hay temor. Obviamente hay temor. Estados Unidos es el Señor Todopoderoso, al cual no se le puede enfrentar. Es decir, está esa visión temerosa. Si yo hago una cosa distinta a lo que quiere Estados Unidos, me enfrento es posible que su furia caiga sobre mí. Y no quiero. Yo quiero estar bien con el Señor Todopoderoso. Hay ese sentimiento, me parece, y eso de alguna manera evita. Sin embargo, vemos posiciones como la de Uruguay, que va a negociar un tratado de libre comercio con China el próximo año, o quiere negociar un tratado de libre comercio con China el próximo año, contraviniendo al Señor Todopoderoso, y no peleándose con Él, porque en teoría no se está peleando la calle Pou con Estados Unidos. Sin embargo, está abriendo sus mercados. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que hay que hacer al final de cuentas? Pero lo mismo vale por Brasil. Brasil no quiso adherir a las sanciones con Rusia. Y Brasil, no estamos hablando de Puerto Rico, pues. Sí. Ahí explica sobre Brasil, sí. Derechista, súper vinculado a Trump, lo que quieras. Yo creo que con la idea de Bolsonaro es que ya solo por el hecho que Biden quería eso, le dice que no por principio. Pero aparte de eso, ve sus intereses y descubres que Brasil tiene entre China e Irán un nivel muy importante de su import-export. Y dice, porque eso es el asunto, dice, mi interés nacional, ¿cuál es? Porque los intereses de los Estados Unidos no coinciden con los intereses de Latinoamérica y menos aún de cada singulo país de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hace grande un país? Exactamente como Nicaragua. Que no importa el tamaño, pero nadie puede venir a decirle, hagas eso a pesar que sea en contra de tu interés nacional, porque no lo hace. Te dice que no y pum. Lo mismo lo está haciendo Brasil con un tamaño infinitamente más grande. Y Uruguay, que es un lugar para veranear casi, ve que en la receta que llevó la derecha al gobierno por unos 200 votos, creo, es una receta que no funciona. Pero te invito a reflexionar en eso.
¿dónde están los países que menos empujan hacia la unidad latinoamericana? Donde hay esa llamada izquierda caviar, que jura que en la relación con los Estados Unidos, nada más un poco más dulcita, un poco menos dura, está la solución por Latinoamérica. Comenzando por ese Pepe Mujica, que da lecciones a todo el mundo sin tener ningún motivo por hacerla y ningún currículum que le permita hacerla, y pasando por Boric, y llegando a Castillo, llegando a todos lados. El malinchismo está dentro de la corriente del así llamado centro-izquierda. Radica más allá que en la misma derecha. Llega un momento que la derecha, precisamente porque tiene el corazón a la izquierda pero la cartera a la derecha, dice, espérate, eso no me conviene. El centro-izquierda no, porque tiene la vocación de la rodilla aplastada. Y piensa que puede seguir manteniéndose en el poder solo si Estados Unidos le permiten de quedarse en el poder. Y quedarse en el poder para ello es mucho más importante que el país prospere. Entonces, si yo acabo de tomar posesión y me dicen, tenés que tirarle 4 a Daniel Ortega o a Nicolás Maduro, bueno, lo hago, ¿qué me importa? Con tal que los gringos se queden contentos de mí. ¿Por qué así? Porque así ganó la elección y así sobre todo me mantengo en el poder, porque si no me meten un golpe y me voy. ¿Cuándo entenderán que ese miedo puede ser superado porque la amenaza que te hacen no vale si estás unido a todo el resto del continente? Entonces entenderán la diferencia que hay entre la actitud anexionista o la actitud independentista. Y entenderán que levantar cabeza y saber decir no, redondo, vale más que agachar cabeza y acostumbrarse a decir que sí. Pero, ¿sabes? Decía Alessandro Manzoni, un famoso escritor italiano, que el coraje, si no lo tienes, no te lo puedes dar. La única posibilidad que tienen los Estados Unidos es de seguir pensando que sigan saliendo gobernantes latinoamericanos que ese coraje no lo tienen. Y entonces, por lo tanto, no se lo van a dar. Ellos siguen ganando por el miedo que tienen los otros a medírselo. En la manera en que tú te lo vas midiendo, como hizo Nicaragua, que sabe, a ver, dale, ¿qué va a hacer? Eso. Pero eventualmente esto va a ser una necesidad. Es decir, es hoy una necesidad, de repente se va a convertir en una urgencia. Porque, es decir, en un mundo multipolar, vas a tener fuerza en la medida en que demuestres ser económicamente grande, productivamente grande, políticamente grande. Si vos querés no militarmente, porque y aquí quería hacer esa salvedad, América Latina se ha declarado como un continente de paz. Entonces no necesita desarrollarse tal vez una industria militar enorme, ¿no? Además, lo cierto es que vos le quitas a la guerra para dedicarlo a la producción y prosperás el país. Entonces te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Y qué tal ese señor Petro, que tiene 7 bases militares de los Estados Unidos? Ese la tiene complicada. Y que tiene el Plan Colombia todavía activo, que tiene el nivel de pobreza más alto después de Brasil, de todo el continente, y está pensando en criticar a Daniel Ortega en vez de hacer algo por su país. Ahí estamos, señor Malinche, que se puso allá. Correcto, y ahí ese lo tiene bien complicado porque ese tiene una pistola en las costillas y otra pistola en la cabeza. Correcto. Sí. Entonces te digo, como tenés la costilla y la cabeza ocupada, por lo menos, perdóname, saca los huevos. Sí. Y decir, oye, aquí yo estoy teniendo un gasto militar que no tiene sentido porque se acabó la guerra. Estoy teniendo una opresión militar y un control total que me impide desarrollar relaciones con mis países cercanos, con que comparto Amazonia, con que comparto Caribe, con que comparto todo. Tengo un sistema interno de total control por parte del narcotráfico y de los paramilitares de algunas áreas del país. Entonces, en vez de tener cuidada el territorio, la frontera de posible ataque o intervención, yo dedico esa fuerza militar a acabar definitivamente con el paramilitarismo y con el narcotráfico. ¿Le parece? Si al Estados Unidos le decís que te enfrentas militarmente al narcotráfico, le das pánico. Claro. Porque el día que termina la oferta, la demanda hace brincar los Estados Unidos. El mayor consumidor de droga del mundo necesita de Colombia, así como necesita de México, que la distribuye y que la produce. Entonces, si tú llegas no para ser una alternativa administrativa, sino para generar un cambio histórico de perspectiva, no tengas miedo que te huelen, si no hagas otra cosa en la vida.
Pero si te vas allí, no tienes que ir ahí para enriquecerte tú, para hacerte famoso tú. Tú tienes que ir ahí para ocuparte de tu pueblo. Entonces, si te quieres ocupar de tu pueblo en Colombia, inevitablemente el comienzo de revertir las condiciones socioeconómicas de Colombia pasa por la salida de Estados Unidos de la economía de Colombia. A fuerza. A como sea. Sí. No, digo a fuerza, es decir, porque es que eso tiene que ser así. Sí. Por eso. Sí. Entonces, pero te digo, oye, a otro de esos que en cuanto toman posesión, lo primero que dicen, oye, acordate de criticar a Ortega, acordate de decirle a Maduro eso, y si te sobra tiempo, decirle a Díaz-Canel también que es lo que quiere. Eso no puede ser. Y además volarle besos a Zelensky. Hombre. Además, es el colmo. sí. Este nació como Churchill. A mí me parece Juan Guaidó. Nadie le hace caso internacionalmente. Ahí digo yo siempre por el asunto de los dos dedos de frente. ¿Cómo va a creer que el mundo pueda decir de que rechaza dialogar con Putin para dialogar con Zelensky? Hay consejeros provinciales en Roma que son más poderosos que Zelensky. ¿Y qué te inventas? ¿De verdad crees que Churchill es Guaidó? Es nadie le hace caso. Sí. Sabe perfectamente que tiene los días contados. ¿Qué va a imponerlo? Lo pusieron. Ahora en Italia decimos que te venden los televisores con ya Zelensky adentro que te hace el llamado. Lo que pasa es que es actor y está jugando, está jugando un rol. Pero viste los actores cómo acaban. Acuérdate de Ronald Reagan. Sí. Acaban con Alzheimer y que nadie le hace caso. El día que comienza la negociación, Zelensky ya te dicen, Sí. ¿Zelensky quién? ¿Quién era? ¿Quién era él? ¿Quién? Así es. Te agradezco, Fabricio, esta platicada. Gracias a vos. Qué bueno que hayas estado por aquí, en Nicaragua. No se le falta el 19 de julio. Sí. No se puede. Bueno, Sí. a ver en qué oportunidad nos vemos además con más calma. Tarde o temprano, cuando quieras. Sí, dale. Dale. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para todos.